La mentira más grande que te han dicho es que ser bueno te hace libre. Pero la verdad es que a menudo lo que llamamos virtud no es más que un sofisticado mecanismo de obediencia. Desde la infancia, has sido moldeado para complacer. Te elogiaron cuando cediste y te castigaron cuando te atreviste a ser tú mismo. Te enseñaron que lo correcto es sacrificarse, callar, anularse, que lo noble es servir, tragarse la propia verdad, agachar la cabeza y llamarlo humildad. Y con el tiempo, aprendes a enorgullecerte de ello, a llamar carácter al miedo a tomar una posición, a llamar amabilidad a tu incapacidad de decir no. El mundo ama a los obedientes. La sociedad venera a quienes siguen las reglas, quienes se adaptan, quienes repiten. Pero desprecia y teme a quienes se atreven a crear su propio camino. Y es por eso que la naturaleza perturba. Él no te ofrece consuelo. Él te arroja al abismo. Él no te dice lo que es correcto. Te obliga a cuestionar por qué piensas que es así. Y cuando lees a Zaratustra, no estás leyendo un manual de filosofía. Estás escuchando una voz que quema todo lo que creías saber sobre la virtud, la moral, el sacrificio. Este video es una confrontación, un espejo al que quizá no quieras enfrentarte pero que necesitas. Porque si vives intentando ser buena persona, puede que estés viviendo una farsa. Es posible que te hayas adaptado tanto a las expectativas de los demás que hayas olvidado quién eres realmente. Y no se trata de defender el egoísmo vulgar ni de romantizar la arrogancia. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de autenticidad, de poder, de vivir desde uno mismo y no desde lo que los demás esperan de uno. La naturaleza entendió algo brutal. La moral del rebaño no fue hecha para liberarte. Fue hecho para domesticarte. Fue hecho para mantenerte predecible, sumiso, inofensivo. Y vuestra llamada virtud puede ser precisamente eso, un hábito de encogeros, de esconderos detrás de lo socialmente aceptado, de aparentar nobleza cuando en realidad solo tenéis miedo. ¿Quieres saber por qué duele esto? Porque en el fondo lo sabes. Sabes que hay algo en ti que quiere explotar, que quiere crear, transgredir, decir lo que piensas, vivir con fuerza, intensidad, verdad, pero no lo dejas. Te contienes. Te congelas porque aprendiste que esto está mal, que esto es ego, que esto es peligroso. Porque la naturaleza te mira a los ojos y te dice, entonces deja que sea peligroso. La verdadera virtud no es la que encaja. Es la que desborda. No es el que sigue la regla. Es el que lo reinventa. Y si este video sirve para algo, que sirva para recordártelo. No te doblegues más ante un mundo que no tiene idea de lo que eres capaz de hacer. Es hora de cuestionarlo todo. Si estás listo para eso, continúa. Pero no, después de este video puede que no puedas volver a ser el mismo. Cuando la naturaleza declaró que Dios estaba muerto, no estaba siendo provocador por deporte. No quería escandalizar a los religiosos ni crear polémicas baratas. Lo que hizo fue anunciar la quiebra de todo un sistema de creencias que había sostenido a la civilización occidental durante siglos. La muerte de Dios no tiene que ver con la existencia o no existencia de una entidad divina. Se trata del derrumbe de las verdades absolutas, de los mandamientos incuestionables, de la moral heredada y no elegida. Es el fin de la idea de que existe un significado prefabricado para la vida. ¿Y qué queda cuando todo esto se desmorona? Caos, vacío, el vértigo de darse cuenta de que ya no existe una estructura preparada para seguir. Que no existe un bien o un mal eternos y fijos garantizados por alguna autoridad divina. Y es en este abismo donde la naturaleza planta la semilla de una nueva posibilidad, el nacimiento del Uberca, del superhombre. El Übermensch no es un superhéroe ni un tirano. Es alguien que ha trascendido la moral del rebaño, que ya no necesita un guía externo para vivir porque se ha convertido en creador de sus propios valores. No viven buscando aprobación. No esperes que la vida tenga un significado ya establecido. Construyen ese significado desde dentro. Es alguien que no se doblega ante la tradición pero tampoco se rebela por impulso infantil. Simplemente no pertenecen al mundo común. La naturaleza vio al ser humano como un puente y no como un fin. Un puente entre el animal y el Übermensch. Y la tragedia de muchos es que se quedan en medio del camino.
Se aferran a doctrinas prefabricadas, se convierten en rehenes de ideas heredadas, viven tratando de encajar en un mundo que premia el conformismo y castiga la autenticidad. Y es por eso que el nacimiento del Übermensch es doloroso porque exige destrucción. Se requiere quemar todo lo que es viejo, todo lo que fue aceptado sin cuestionamientos. Es una especie de renacimiento que solo ocurre después de la muerte simbólica de lo que creía ser. Y quizás estás exactamente ahí en medio de ese cruce, sintiendo que las viejas creencias ya no tienen sentido, pero aún con miedo de soltar el borde. Y eso está bien. Es en este conflicto que lo nuevo puede nacer. Pero para eso se necesita coraje. El coraje de abandonar la muleta de la moral heredada. El coraje de caminar sin mapas. La naturaleza no vino a consolarte. Él vino a desafiarte. Decir que si quieres la verdadera libertad, tendrás que renunciar a la seguridad. Tendrás que enfrentarte al vacío y crear algo a partir de él. Pero para ello primero es necesario reconocer la trampa en la que te han metido. La ilusión más peligrosa es la de la virtud impuesta. Y es precisamente de esto que hablaremos ahora, de la falsa moral. La virtud que exige, que requiere, que ata y cómo puede estar controlándote incluso cuando crees que estás haciendo el bien. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Te han entrenado para creer que hacer el bien siempre es correcto. Que ser virtuoso es sinónimo de ser moral, que ayudar a los demás, seguir normas, cumplir deberes es lo que hace a alguien digno. Pero la naturaleza nos invita a mirar más profundamente y ver qué se esconde realmente detrás de esta virtud tan alabada. Hay una virtud que no es noble. Aunque se presente como tal, es la virtud que exige, que cobra, que paraliza con la idea de que debes sacrificarte todo el tiempo, que necesitas demostrar tu bondad, que debes mostrarte útil, humilde, sumiso. Se disfraza de altruismo, pero está intoxicado de vanidad. Te hace decir sí cuando quieres decir no. Te transforma en un mártir y luego exige que te sientas orgulloso de ello. Se vio claramente la trampa. Esta supuesta virtud es una construcción social hecha para domesticar al individuo. Es un tipo de moralidad creada no para liberar el espíritu humano sino para mantenerlo encadenado. Una moral que surge del resentimiento de los débiles, de aquellos que no tienen la fuerza para hacer valer su propia voluntad y luego inventan una moral para condenar a los fuertes. ¿Has notado cómo los buenos viven en un estado de juicio constante? Siempre están dispuestos a señalar con el dedo. Sonríen por fuera, pero por dentro esperan que caigas. Porque la virtud exigente no soporta la libertad de los demás. Se alimenta del control, del reconocimiento, de la culpa y, lo más cruel, esta virtud a menudo vive dentro de ti. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por establecer tus propios límites? ¿Cuántas veces te has abstenido de seguir tu impulso más auténtico por miedo a parecer egoísta? ¿Cuántas veces te has negado a ti mismo pensando que esto era lo correcto? Bueno, ahí está. Esta es la virtud exigente. El que te obliga a vivir hacia afuera, nunca hacia adentro. Que mide el valor de un ser humano por su utilidad para los demás, nunca por su fidelidad a sí mismo. Se llamó a esto la moral del esclavo, un sistema de valores creado por aquellos que no pueden soportar la libertad de los fuertes. Es la moral que enseña que desear es malo, que afirmar la propia voluntad es arrogancia, que vivir intensamente es egoísmo. Y así, desde temprana edad, te educan para que te avergüences de tu fuerza. Pero hay otro camino, otra virtud. Uno que no proviene de la obligación, la culpa o el miedo al castigo. Una virtud que no se construye sobre la ausencia, sino sobre la abundancia, que no espera recompensa porque no la necesita. Una virtud que nada exige porque solo sabe dar. Y es precisamente esta virtud la que Zaraustra presenta en el capítulo 22 y que ahora exploraremos en profundidad. Prepárate para descubrir la virtud que surge de la abundancia, no de la escasez. La virtud que brilla como el sol y nunca pide aplausos. Al final de la primera parte de Así habló Zaraustra, Nietzsche no ofrece una lección, sino una revelación. Capítulo 22. De la virtud que da no es solo una crítica de la moral tradicional. Es una declaración de independencia.
Una ruptura con todo aquello que llamamos virtud, pero que en realidad esconde miedo, dependencia y necesidad de aprobación. Zaratustra se eleva a su punto más alto como si estuviera a punto de despedirse del mundo. Y allí, como un profeta que no predica la salvación sino la transformación, revela lo que considera la única virtud digna de existir, la que da. Pero no lo da porque así le fue ordenado. No da porque se siente culpable. No da porque quiere ser reconocido. Da porque rebosa, porque está lleno. Porque no puede contener su fuerza. La naturaleza nos dice que la verdadera virtud surge de la abundancia y eso lo cambia todo. Porque mientras la moral tradicional se basa en la carencia, en lo que no puedes, en lo que debes, en lo que te falta, la virtud que da surge del exceso. Es un fluir, un derrame natural del alma elevada. Zaratustra compara esta virtud con el sol. El sol no elige sobre quién brillar. No pide gracias. No espera retorno. Simplemente brilla porque está en su naturaleza. Esto es lo que propone la naturaleza, que los seres humanos cuando alcanzan un estado de poder interior ya no necesitan reglas. Actúan desde su esencia. Dan porque son libres. Y la libertad aquí no es hacer lo que uno quiere. No se necesita aprobación para hacer lo que hay que hacer. Y luego viene la crítica aguda. Veneráis vuestra copa de virtud como si fuera el cáliz de la vida y su contenido os corrompe. La naturaleza te habla a ti, a mí, a todos nosotros. Él dice que lo que llamamos virtud a menudo es solo orgullo disfrazado, un intento desesperado de parecer puramente bueno y moral a los ojos de los demás. Pero por dentro está envenenado por la vanidad, por el miedo, por el control. La virtud que da por el contrario no quiere convencer a nadie. No necesita justificarse. No necesita defenderse porque no surge de la necesidad. Surge del desbordamiento de un espíritu que ya no puede contenerse. Y por eso fluye como el río de Zaratustra que quiere derramar sin distinción el bien y el mal, porque el verdadero dar no elige. Simplemente cumple. Y después de darlo todo, Zaratustra anuncia que se retira. Volverá al silencio no por debilidad sino porque el espíritu que lo da necesita renovarse. Porque incluso la virtud más noble, más pura, más libre, un día muere. Y es en este reconocimiento de la impermanencia donde reside la grandeza. Saber dar y luego partir sin apego, sin dependencia. Es aquí donde la visión de la naturaleza alcanza su forma más madura. No solo habla de ética. Habla de un estilo de existencia, de una manera de ser tan plena que no necesita marcos morales. Y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Qué sucede cuando un ser humano alcanza este estado de abundancia? ¿Qué significa vivir de tal manera que dar se vuelva inevitable? Esto es lo que veremos a continuación. Profundizando en lo que la naturaleza realmente entendió con esta virtud desbordante. Una virtud que no exige, que no juzga, que simplemente es. Ahora que has entendido el contraste entre la virtud que exige y la virtud que da, es hora de sumergirnos en el núcleo de la idea de la naturaleza. La verdadera virtud solo puede existir donde hay plenitud. Y esto es una ruptura radical con todo lo que has aprendido hasta ahora. Siempre te han enseñado que la virtud es esfuerzo. Que ser bueno requiere sacrificio, que necesitas luchar contra tus impulsos, reprimir tus deseos, tragarte tu ira, sofocar tu voluntad, todo en nombre de un supuesto bien mayor. Pero la naturaleza cambia todo esto. Dice, la verdadera virtud no nace del esfuerzo. Nace del exceso. No se basa en la abnegación, sino en la afirmación total del propio ser. Piensa en una copa que rebosa. Eso es todo. Un ser humano, cuando está completo, cuando está conectado con su propia esencia, su fuerza, su creación, no necesita razones para dar. Da porque no se puede contener. Da porque está demasiado vivo, porque siente demasiado, porque es demasiado. Esta entrega no tiene agenda. No tiene estrategia. No busca ser aceptado. No busca ser admirado. Simplemente sucede como el sol, como la lluvia, como el arte de un verdadero creador. Y esto requiere un cambio radical en la forma en que te percibes a ti mismo. Porque si todavía crees que necesitas esforzarte por ser bueno, sigues atrapado.
Porque cuando el ser está verdaderamente pleno, no actúa por obligación. Actúa por naturaleza. La naturaleza propone un ideal de ser humano que no vive por miedo ni por recompensa. Que no se somete a la moral tradicional ni con rebeldía. Reacciona contra ello de forma infantil. Propone el nacimiento de un nuevo tipo de ser, el creador, el que da porque es libre. El que actúa porque es pleno. El que brilla sin esperar aplausos. Y quizás ahora te sientas incómodo. Quizás te estés dando cuenta de cuánto de tu supuesta bondad sigue siendo un intento de complacer, de protegerte, de no ser rechazado. Y eso está bien. La mayoría de la gente es así. Pero ahora lo sabes. Y saber es el primer paso hacia la transformación. Porque la virtud que da no es un comportamiento. Es un estado del ser. Y este estado solo es posible cuando rompes con la idea de que necesitas ganarte la existencia. Cuando comprendes que no hay nada que demostrar, que no necesitas el permiso de nadie para ser tú mismo. Pero incluso esta virtud tan pura, tan auténtica, está sujeta a las leyes de la vida. La naturaleza no romantiza ni idealiza. Sabe que todo lo que nace muere. Y es sobre esta impermanencia, sobre el inevitable ciclo de vida, muerte y desapego, que hablaremos ahora. Porque incluso la virtud que da necesita saber cuándo soltar. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Ninguna virtud, por auténtica que sea, escapa al ciclo de la vida. Todo lo que vive muere. Todo lo que florece se marchita. Y la naturaleza, a diferencia de tantos otros pensadores, no intenta protegerte de esta realidad. Te arroja a ella sin cojines, sin anestesia, porque es ahí, en la aceptación de la impermanencia, donde comienza la verdadera libertad. Zaraustra, después de darlo todo, comprende que incluso su virtud necesita morir, y no hay tristeza en eso. No hay desesperación. Hay belleza. Hay aceptación. Hay sabiduría. Porque el verdadero creador sabe cuándo parar. Sabe que incluso dar necesita una pausa. Que incluso el sol se pone. La naturaleza no quiere que vivas eternamente en un estado de entrega ciega. Quiere que aprendas a bailar con la existencia, que sepas brillar cuando estás pleno, pero también saber retirarse cuando sea necesario. Porque el ser que da también necesita renovarse, necesita volver a la fuente, necesita morir simbólicamente para renacer con más fuerza, más claridad, más verdad. Este ciclo no es una debilidad. Es un derecho, un movimiento sagrado. El Creador no es un sirviente del mundo. No vive dando hasta que se desvanece. Da porque está completo. Pero cuando empieza a vaciarse, se retira. Se silencia. Desaparece porque comprende que incluso dar, si se hace en exceso, se contamina. Se convierte en adicción. Se convierte en apego. Se convierte en la necesidad de ser necesitado. Y aquí reside el punto más profundo. Saber dar es importante, pero saber cuándo dejar de dar y aceptar la muerte de lo creado es aún más raro porque el ego quiere eternizarlo todo. Quiere asegurarse de que la virtud sea recordada, reconocida, aplaudida. Pero el espíritu libre sabe que esto es una ilusión. Sabe que todo lo verdadero debe pasar, debe fluir, debe desaparecer con el tiempo para que algo nuevo pueda nacer. Zaraustra no. Se aferra incluso a su propia doctrina. Quiere que su palabra sea como un río que derrama bien y mal sobre los hombres y luego sigue adelante sin estancarse, sin buscar la gloria. Y esta imagen es demasiado poderosa para ignorarla, porque nos invita a mirar nuestras vidas y preguntarnos qué intento mantener vivo que ya debería haber muerto. Quizás sea una identidad, una relación, un propósito que ya no tiene sentido, o incluso una forma de vivir, pensar y ser que ya ha cumplido su ciclo. La naturaleza te desafía a soltar, a liberarte, a no aferrarte ni siquiera a lo más puro de ti. Y este desapego requiere algo que pocos tienen, el silencio interior. La capacidad de dar un paso atrás, de volver a uno mismo,
de comprender que el espíritu que da también necesita retirarse. Esto es exactamente lo que hace Zaraustra a continuación. Se va. Desaparece. Regresa al aislamiento no como una huida, sino como un renacimiento. Y es sobre este poderoso, necesario y profundo retiro, sobre el silencio creativo, que hablaremos ahora, porque incluso los más fuertes necesitan reconstruirse en el vacío. Zaraustra calla y su silencio. Grita. Grita libertad. Grita madurez. Grita desapego. Tras darlo todo, absolutamente todo, decide irse. No por debilidad, sino porque sabe que incluso la luz necesita atenuarse un poco para volver a brillar con toda su fuerza. Y este gesto, esta retirada voluntaria, dice más de fuerza que cualquier demostración de poder. La naturaleza comprendió una verdad que pocos pueden soportar. Nadie puede sostener una entrega infinita sin morir por dentro. El alma que ofrece demasiado, sin pausa, sin silencio, sin volver a la fuente, termina seca, amargada, resentida. Por eso el auténtico creador sabe retirarse. No necesita el escenario. No necesita al público. Necesita la conexión con su propia fuente. Y a esta fuente solo se puede acceder en silencio. Pero nuestra cultura teme al vacío. Le repugna el silencio. Valora el ruido, la actuación, el exhibicionismo. El mundo quiere que estés siempre presente, siempre disponible, siempre dando. Y si callas, te olvidan. Si te retiras, te juzgan. Si te preservas, te atacan. Pero la naturaleza te muestra otro camino. El camino del aislamiento consciente. La desaparición que sana, la ausencia que regenera. Zaratustra se retira porque ya ha dado todo lo que podía en ese momento. Y si sientes algo similar, si sientes que no tienes nada más que ofrecer ahora mismo, que necesitas aire, espacio, oscuridad, entonces quizás esta sea tu llamada para detenerte. No por rendición, sino por claridad, por sabiduría. Porque la verdadera entrega solo ocurre cuando hay una fuente que rebosa detrás. Y aquí está el punto más importante, no tengas miedo de desaparecer por un rato. Apaga el mundo. Silencia las voces externas. Escucha lo que hay en tu interior. Aunque te asuste. Es en este silencio donde reside tu verdadero poder. Es en el que comprenderás que no necesitas ser útil todo el tiempo para ser valioso. Eres valioso incluso cuando no lo haces, incluso cuando estás en silencio. Ahora quiero que escribas una frase aquí en los comentarios. Una simple afirmación, una elección, un compromiso contigo mismo. Elijo el silencio que me reconstruye. Escríbelo. Haz. Es real. Y si puedes leer lo que otros han escrito, quizás encuentres a alguien que esté pasando por lo mismo que tú. Y luego continúa.